Es un gozo compartir este momento con ustedes, la Iglesia Ebenecer, Iglesias, Campus y Misiones. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que trata sobre la gratitud y el gozo en la comunión en Cristo. Vamos a ir a Filipenses, los versículos 3 al 11. Y les invito a que leamos esta porción de la palabra. Filipenses capítulo 1, de los versículos 3 al 11. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar y continuamos con la reflexión de la palabra de Dios. Soberano y eterno Padre Celestial, en este momento que vamos a tocar temas tan importantes como lo es la comunión que quieres que tengamos unos con otros, el amor fraternal, así como vamos a tocar temas que son a veces fáciles de confundir como nosotros en seres humanos corruptibles. Por eso, Señor, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque conocemos que solamente tú revelas lo que quieres de nosotros en tu palabra y lo haces a como a ti te place. En este momento te pido que me utilices como instrumento tuyo para poder exponer tu palabra con fidelidad y verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con los versículos 3 y 4. Creo que todos nosotros conocemos personas que tienen hermanos y aún algunos de nosotros tenemos hermanos y hermanas. Y no hay cosa más satisfactoria para un padre ver cómo los hermanos se aman. Incluso creo que las personas que tengan hijos pueden entender el dolor que un padre puede tener cuando los hijos se odian o se pelean entre ellos. No hay nada más desagradable para un padre que esto. Y más que desagradable, triste. Sin embargo, Pablo está hablando todo lo contrario, ya que dice que lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Los filipenses eran personas que se había sabido de ellos que era una buena iglesia. Se había escuchado que ellos estaban en el Evangelio, estaban haciendo la buena obra. Sin embargo, tenían dificultades. Eran perseguidos por los romanos, tenían tribulaciones. Y ahí, en esas tribulaciones, muchas personas renunciaron a su fe. Otras se separaron de la iglesia y traicionaron. Sin embargo, los filipenses seguían adelante. Por eso el corazón de Pablo estaba lleno de gratitud. De tal forma que cuando él oraba por los filipenses, él se gozaba, se llenaba de gracia. Vemos estas dos palabras: doy gracias, rogando con gozo por todos vosotros. Son las palabras claves de esos dos versículos. El corazón de Pablo estaba lleno de gratitud y gozo. ¿Por qué? Por sus hermanos. Esto es algo que
vamos a ver en toda la carta una carta de entrañable amor. Ahora, ¿qué hacía feliz a Pablo al ver a los filipenses? Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión, esa palabra que nosotros conocemos. Incluso tenemos la Santa Cena que llamamos la Santa Comunión. Se trata de esa relación estrecha entre los hermanos. Ahora, cuando habla de la comunión del Evangelio, habla de lo que tienen, lo que los une es la palabra de Cristo. Por eso dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vemos que estos dos versículos son una descripción del gozo y la gratitud de Pablo. Él estaba gozoso y estaba agradecido porque desde el primer día que los filipenses obtuvieron la palabra del Evangelio, ellos han seguido con esa felicidad, con ese denuedo, con esa fidelidad. Algo que todo cristiano ha vivido en algún momento. Cuando nacemos de nuevo, somos fervientes, estamos ardientes en la oración, en la lectura de la palabra. Estamos esperando el domingo o cualquier día de semana para escuchar una predicación a alguien que nos aclare o sobreabunde en el estudio de la palabra de Dios para poder alimentarnos de ello. Sin embargo, suele suceder que eso mengua. Tal vez la vida, los afanes y las preocupaciones hacen que nuestra fe disminuya, por así decirlo, en esa ferviente búsqueda de Dios. Pero no así es con los filipenses, sino que desde el primer día hasta ahora ellos siguen con esa misma fe, con ese mismo ahínco, con esa misma fuerza de búsqueda en el Evangelio y en su comunión. Y ahora suele suceder, como digo, hay personas que no son así. Habemos personas que tenemos momentos en los que la fe no disminuye, sino que se expresa menos. Entonces es cuando nosotros nos preguntamos humanamente si aquella persona realmente es cristiana o si yo mismo, que es lo correcto, preguntarte si tú mismo eres cristiano. Sin importar cuál es la cuestión, lo que sí se sabe aquí es que si Jesucristo, si es Dios quien transformó tu vida, aquí está la esperanza de Pablo. El que comenzó con vosotros la buena obra, la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que el evangelista no fue el que comenzó la obra. El que te discipuló no fue el que comenzó la buena obra. El que te predicó no fue el que comenzó la buena obra. La buena obra viene por la persuasión del Espíritu Santo, que es de Dios. Si Dios Padre lo decreta, así es. Entonces, Él, el que comenzó la buena obra, esta es la esperanza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algunas personas recordarán un tema del tulip, que es la perseverancia de los santos. Pero aquí podemos ver que, aunque las palabras no son exactas, vemos que quien persevera a los santos no es uno mismo, sino Dios. Y eso es algo que Pablo sabe. Por eso es que dice que él está en gratitud y gozo, porque él sabe que el que comenzó la buena obra, él la terminará hasta el día de Jesucristo. Y aquí nos metemos con un pequeño tema que es el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Como veremos cómo se va desarrollando estos versículos, el día de Jesucristo se refiere precisamente al día final, a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, cuando venga este día, en este contexto, no es un contexto de miedo, no es un contexto de desesperación de cuánto me da Cristo, en qué momento se va a manifestar, sino lo dice Pablo, lo menciona, para que nos dé esperanza. Es decir, no importa en qué momento viene Cristo, yo sé que Dios
va a cuidar de ustedes y los va a perfeccionar hasta ese día, porque ustedes son de Él. Ahora, versículo 7, para los que están con sus Biblias. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os ruego en el corazón y en mis prisiones. Recordemos que esta es una carta de las prisiones de Pablo. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, con todos, en todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, aquí Pablo no está diciendo que todos estamos en la prisión o que todos tenemos que sufrir las persecuciones, las humillaciones que a veces se sufren en el Evangelio, sino que está aquí tocando puntos. Primero, él dice, me es justo sentir esto. Está refiriéndose al gozo y la gratitud que siente. ¿De quién? De todos nosotros. Estoy gozoso y agradecido y es justo sentir esto porque los tengo en el corazón. Porque yo sé que ustedes defienden la fe. O sea, cuando dicen la defensa y confirmación del Evangelio es porque está diciendo, yo sé que ustedes están defendiendo el Evangelio, ustedes están predicando el Evangelio, están discipulando, están creciendo en la gracia. Por eso dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque todos nosotros estamos haciendo esto. Si bien la gratitud y el gozo de Pablo es por la comunión, también es porque él ve cómo la iglesia está obrando. Ahora, aquí va a externar algo personal Pablo, diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Que Pablo está comparando su amor al de Cristo, no porque sea igual, sino en el sentido de que Pablo está diciendo que yo los amo tanto que si fuese necesario yo también moriría por ustedes. Ahora, no sería un sacrificio vicario como el de Cristo, sino un sacrificio como el de padre por un hijo. Creo que la mayoría de los padres o madres darían sus órganos si su hijo lo necesitara. De esa forma es que está hablando Pablo. Y ahora pide esto, versículo 9. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor y seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, Pablo externa que es cuando se llena de gozo y gratitud y está orando a Dios, esto es lo que pide por los filipenses, que la ciencia y todo conocimiento sea abundante en sus corazones. Y evidentemente aquí estamos hablando no solamente de lo principal y lo primero que tiene que ser, que es la palabra de Dios, estar en una disciplina de lectura y de adquisición de conocimiento, sino también está hablando de ciencia, de gnosis es la palabra que significa conocimiento secular. Está pidiendo a los filipenses que tengan conocimiento, que abunden de tal forma que no los puedan hacer no les puedan hacer pensar en otra cosa que no sea la verdad. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros no nos preocupamos por adquirir conocimiento, por adquirir ciencia en cosas que son elementales, podemos ser engañados. Sin embargo, como usted ya lo sabe, cuando nosotros sabemos la verdad y abundamos en estas cosas, muy difícilmente nos pueden engañar. Ahora, ¿en qué consiste, en qué ayuda el hecho de que sepas más cosas? El versículo 10 lo dice, para que aprobéis lo mejor. Una vez sabiendo qué es lo mejor, ya nadie te puede engañar, ya nadie te puede decir que pecar una vez está bien, que si vamos a hacer esto solamente una vez o un pequeño periodo de tiempo, todo va a estar bien. Si tú sabes qué es lo verdad, nadie te puede estafar espiritualmente. Por eso puedes aprobar siempre lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto dice, básicamente, entre líneas, que nos ayuda en la santificación.
Cuando nosotros aprobamos lo mejor y estamos llenos de conocimiento de Dios, vamos a estar llenos, dice el versículo 11, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estos frutos son los frutos visibles que nos dice la parábola del sembrador. Ahora, amados hermanos, creo que llega un momento en el que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y esto cómo se aplica a nuestra vida? Primeramente, tenemos que estar llenos de gozo y gratitud. Primeramente por nuestra salvación y lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero también por nuestros hermanos. Y es verdad que muchos de nuestros hermanos a lo mejor tropiezan y hasta somos testigos de su tropiezo. Pero nosotros tenemos que tener la misma esperanza que Pablo, que el que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo será ayudarlo, hacerle ver tal vez que está mal, probablemente no se ha dado cuenta que está mal, o cree que no es tan grave, minimizando el pecado. Entonces, como hermano, con amor, podemos ir y decirle que lo que está haciendo tal vez es incorrecto. Pero todo esto en comunión, todo esto con la intención de que realmente crezca en entendimiento y ciencia. ¿Para qué? Para que sea aprobado para el día de Jesucristo, el día del juicio. Entonces, así cuando nosotros nos toque orar, tendremos esa justicia que tiene Pablo. ¿Cuál es la justicia? Estar gozosos y estar en gratitud por nuestros hermanos. Y recordemos, como dice el versículo 8, de testigos vamos a tener a Dios. Entonces, amados hermanos, todos estos versículos nos hablan básicamente de la comunión y oración que tenemos que hacer unos por otros. Pablo nos da un ejemplo de cómo ora por los filipenses. ¿Cómo oras tú por los hermanos de la iglesia? ¿Cómo oras tú por tus padres? ¿Cómo oras tú por tus hijos, por tu familia? Más allá de los creyentes, por las personas que amas y que aún no son creyentes. Tenemos que ser más diligentes. Y creo que Pablo nos dice de una forma muy certera y ejemplificada de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que pedir y lo que tenemos que sentir. Así que, amados hermanos, les invito a orar. Soberano y eterno Padre Celestial, te agradecemos, Señor, primeramente porque de ese momentos de pecado en nuestra vida nos has salvado. Nos has salvado de la muerte y del pecado. Pero así también, Señor, has salvado a nuestros hermanos. Y conoces muy bien sus vidas, sus dificultades y tropiezos, al igual que los nuestros. Te pedimos que nos ayudes a perfeccionarnos. Ayúdanos a entender lo que es bueno, para probar siempre lo mejor. Asimismo, con todo el que está escuchando, Señor. Tú conoces su situación, tal vez sus debilidades o sus fortalezas. Ayúdalo, Señor, para ese instrumento tuyo. Asimismo, Señor, aprovecha este momento para orar por los enfermos que nos estén escuchando, las personas que estén pasando dificultades, tal vez hayan perdido un ser querido. Tú conoces estos tiempos, no han sido fáciles. Bendícelo, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo, y que sea su consuelo en todo momento. Te lo rogamos, Señor, y te pedimos que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.